Buenas noches. Bienvenidas, bienvenidos a la Universidad de La Salle en el marco del 25 aniversario de la Sala Constitucional de Costa Rica. La Salle es parte de la comisión organizadora y nos acompaña la doctora María Martín de la Universidad de Castilla-La Mancha, quien viene a exponer en el Congreso Conmemorativo de la Sala y ha tenido la gentileza de acompañarnos también hoy para exponer sobre el tema de derecho comparado entre los tribunales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se encuentra aquí en Costa Rica, y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Esta actividad es organizada por la Asociación Costarricense la Asociación de Estudiantes de Derecho de la Universidad de La Salle, y agradecemos también a Víctor Orozco, letrado de la Sala Constitucional, quien ha sido el contacto para poder traer a la doctora Martín. La doctora Martín es egresada en Derecho de la Universidad de Castilla-La Mancha en el año 2000, es doctora en Derecho de esa misma universidad en el año 2007, y también ha escrito varios libros y artículos. Entre sus libros que ha escrito encontramos el de Matrimonio Homosexual y Constitución, que es el tema sobre el cual va a estar exponiendo en el Congreso de la Sala Constitucional. Eso a manera de referencia, entonces ella nos va a exponer el tema y después vamos a ver una ronda de preguntas y respuestas. Y bueno, nuevamente, bienvenidos y bienvenidas a nuestra universidad. Doctora. Muy bien. Pues antes de nada agradecer a la Universidad de La Salle por esta invitación, agradecérselo a mi amigo Víctor Orozco y agradeceros a todos vosotros que estáis aquí para escucharme, en lugar de estar por ahí pasando mejor, ¿no? Intentaremos que sea agradable. Voy a intentar, donde podemos hablar sobre, efectivamente, la protección regional de los derechos humanos. Mi intención es hacer un poco una visión comparada entre el Tribunal Europeo y la Corte Interamericana, pero siempre hablando más del Tribunal Europeo, que es un poco más la referencia que traigo. Tengo preparada una presentación que parece que creo que es mucho más visual y a partir de ahí empezamos. ¿Tienen mucho calor para ver nada? ¿Bien así? Como decía, vamos a hablar sobre la protección regional de los derechos humanos y una vez que veamos las cuestiones más organizativas, más orgánicas, sí que me gustaría entrar un poquito en la interpretación de los derechos que hace el Tribunal Europeo y ver un poco en qué temas hay más similitudes, más diferencias con la Corte Interamericana. Como veis, bueno, he puesto ahí un poco la estructura de lo que pretendo ver, los tipos de garantías, centrándonos después en la garantía regional. Un problema muy importante en Europa, que es la dicotomía entre el Tribunal Europeo y los tribunales constitucionales, ver un poco cómo la eficacia de las sentencias y la ejecutividad de las sentencias del Tribunal Europeo dista mucho de lo que ocurre aquí en el sistema americano. Bueno, pues a partir de ahí ver un poquito la interpretación de los derechos. Antes que nada, antes de empezar a hablar de la interpretación y de la protección regional de los derechos, es muy importante partir de esta premisa. Es decir, y ese es el principal problema que hay
hay ahora mismo en Europa a partir de las sentencias del Tribunal Europeo. Si nosotros entendemos que el Tribunal Constitucional, y esto es un poco el punto de partida pues, como europea o como española, si queréis, si el Tribunal Constitucional todos hemos asumido, nos han dicho siempre y sabemos que es el supremo intérprete de la Constitución, ¿cómo puede ser que exista otro tribunal que está por encima, en una organización en la que estamos integrados, una organización supranacional, que interpreta también los derechos, pero que posiblemente los interprete de manera diferente? Esta es la cuestión central ahora mismo en países como el mío, en donde me imagino que habéis oído hablar de una sentencia muy reciente, la sentencia de Viñas del Río, en relación con la doctrina Parot, luego llegaremos ahí si queréis. Y es un poco este caso, como muchos otros casos en donde se evidencia esa lucha entre la eficacia que tiene el Tribunal Constitucional y la fuerza que tiene la interpretación del Tribunal Constitucional y la interpretación que hace el Tribunal Europeo. Ver un poco, bueno, pues, cuál pesa más y cuál es la que se tiene que llevar a la práctica. Para llegar a todo eso, bueno, pues partimos, como todos sabemos, del hecho de que mientras que las cartas de derechos a nivel interno son esas constituciones en donde se protege de manera muy especial los derechos fundamentales más allá de lo que son esas vías previas, esas vías anteriores, inferiores a lo que son los tribunales constitucionales, efectivamente aparece una jurisprudencia constitucional que se entiende que es como la jurisprudencia válida, pero más allá de ello, como digo, aparece ese marco internacional en una sociedad actual globalizada en donde no podemos escapar a esas organizaciones supranacionales, integrarnos en ellas y acatar el derecho conforme a ellas. Bueno, pues eso es un poco la cuestión central ante la que nos encontramos. Cuando aparecen las primeras declaraciones de derechos, por primera vez se proclaman los derechos como tal, aparece ese concepto de derechos humanos como derechos íntimamente relacionados, vinculados a la dignidad. Algunas veces dicen, bueno, pues es que se pierde la dignidad, o se tiene dignidad, o no se tiene dignidad. La dignidad, como todos sabemos, no se puede perder. No es más ni es menos, no se puede medir, no podemos decir, por ejemplo, en los casos actuales, debates como es en torno, por ejemplo, al final de la vida, en torno a la eutanasia, que es un tema, por ejemplo, muy conflictivo en Europa. Bueno, podemos decir, es que quiero solicitar el fin de la vida porque he perdido la dignidad. No, la dignidad no se puede perder, no se puede medir. Podemos entender que nuestra concepción de calidad de vida, nuestra concepción de lo que es una vida digna, pues no es acorde con unas circunstancias personales concretas, pero no se puede decir que no haya dignidad, que se haya perdido o que una persona sea más digna o menos digna que otra, independientemente de las circunstancias en las que se encuentre. Bueno, pues esa dignidad es la que hace que en torno a ella o intrínsecamente a ella aparecen una serie de derechos, que son esos derechos que denominamos humanos, que no se pueden expropiar, es decir, no se puede desposeer a nadie ni eliminar esos derechos. Por supuesto, los derechos no son absolutos, están sujetos a límites, como todos sabemos, a la ponderación, a determinadas circunstancias, pero en todo caso son derechos que deben protegerse como innatos a la persona. Esos derechos por primera vez se proclaman en las grandes declaraciones de derechos, que efectivamente fueron muy positivas, porque es con ellas con las que aparece esta concepción de derechos humanos tal y como lo conocemos hoy. Pero con un gran déficit, y es que en este marco de derechos humanos, si bien se reconocieron y se proclamaban los derechos, no se preveían de manera concreta mecanismos para proteger esos derechos. No aparecían tribunales, instituciones, órganos a través de los cuales defender esos derechos y acudir a ellos cuando alguno de ellos se viera vulnerado o sintiéramos que se había dañado algún derecho. Ahí es cuando aparece la garantía por regiones, la garantía regional de los derechos humanos, y es con este tipo de garantía cuando por primera vez aparecen no solo proclamaciones de derechos, sino la instalación de verdaderos sistemas protectores de derechos, es decir, con sus instituciones, con los mecanismos jurídicos propios, como para defender realmente esos derechos en ese margen internacional regional. Los dos sistemas que tomamos como referencia son el sistema europeo y el americano, que además son muy similares, sobre todo en su aparición. Luego el europeo ha sufrido una serie de cambios en donde se ha alejado más
de lo que es la dinámica del sistema europeo de protección de derechos, pero bueno, en principio son esos dos sistemas los que tomamos en cuenta. Bueno, no puedo venir aquí a deciros lo que sabéis mucho mejor que yo, con esta aparición de la Organización de Estados Americanos, con la firma de la Convención Americana de Derechos Humanos, es en el momento en el que se conforma lo que conocemos como la Garantía Regional de los Derechos en América, que efectivamente, como decíamos, reconoce derechos, pero también crea esos mecanismos que dan eficacia realmente y protección a esos derechos. En concreto hablamos de la Comisión y de la Corte Interamericana. Y vemos que hay un verdadero paralelismo con lo que aparece en Europa, es exactamente lo mismo, una organización de estados que se conforman en lo que llamamos como Consejo de Europa y que deciden firmar un convenio para la protección de los derechos. Con esta protección, con ese convenio, que es nuestra Carta de Derechos, la Carta de Derechos por excelencia en Europa, aunque han ido apareciendo otros tratados de derechos, este es el referente y este es el convenio que interpreta el Tribunal Europeo. Evidentemente que se incrementa esa garantía, igual que ocurre en el ámbito americano, la garantía de los derechos, porque por primera vez aparecen instituciones jurídicas que articulan la defensa de esos derechos. Antes de seguir, y por supuesto, bueno, pues estoy segura que lo sabéis, pero tan solo puntualizar que en Europa hay dos Europas. Está la Europa como Unión Europea, que conocemos como esa unión fuerte, política, económica, bueno, pues destinada más a esos menesteres, y una Europa de los derechos que es diferente, que no coinciden exactamente los países que forman parte de una de otra, mucho más numerosa, esta última, la Europa de los derechos, que son esos estados que se quisieron conformar en Consejo de Europa para proteger de manera más fuerte los derechos en Europa. De manera que más allá de unirse por intereses políticos o económicos, deciden conformarse como tal y deciden firmar ese convenio de derechos, que se conoce comúnmente como el Convenio de Roma, del año 50, y que a su cabeza, como máxima institución protectora, está el Tribunal Europeo. Como digo, es muy diferente de lo que es la Unión Europea, esa unión económica y política que se forja a través de una serie de tratados, desde los más iniciales, como es el Tratado del Carbón y del Acero, el Tratado de las Comunidades Europeas, todos los que conocemos como el Tratado de Niza, Ámsterdam, Maastricht, son esos tratados con los que se conforma y se va mejorando, se va detallando lo que en la actualidad conocemos como la Unión Europea. Esto hace que tengamos una doble jurisdicción. Por una parte está el Tratado de Justicia de la Unión Europea o de las Comunidades Europeas, que es el tribunal, es el que se encarga de velar por los tratados en materia de Unión Europea, es decir, esos tratados de transacciones económicas, tratados monetarios, tratados políticos. El cumplimiento por parte de los Estados de estos tratados es lo que vigila el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, mientras que hay otra jurisdicción encargada expresamente de los derechos, que es, a su cabeza se encuentra el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Solo encargado de derechos, de interpretación de los derechos y de vigilar que los Estados respeten esa Carta de Derechos que han firmado. Ojo, cuando hablamos de Unión Europea como esa unión política y económica, es verdad que de unos años para acá, en esta unión, bueno, pues se han empezado a haber más inquietudes en torno a la protección de los derechos y se han firmado algunas cartas, como fue la Carta Europea de Derechos del año 2000, como ha sido el Tratado de Lisboa del año 2007, entre medias hubo un intento de constitución europea en el año 2004 que finalmente no fue aprobado, que fracasó. En definitiva, dentro de la Unión Europea, a pesar de que su objetivo inicial era más, como digo, en términos políticos, sí que poco a poco ha mostrado un interés hacia los derechos, aprobando una serie de tratados como son estos. Cuando aprueba la Carta Europea, efectivamente es casi una traslación del Convenio de Roma, solo que un poco más moderna, en algunos preceptos, por ejemplo, cuando habla de igualdad, detalla una serie de circunstancias que no detalla, por ejemplo, cuando la prohibición de discriminación del Convenio de Roma, pero es casi una traslación de ese convenio del año 50, con la diferencia de que la Carta no es un tratado, no tiene esa fuerza jurídica del tratado, sino que más bien se queda casi en una declaración de intenciones más que en un tratado con esa fuerza jurídica que debería tener. Cuando se aprueba el Tratado de Lisboa,
Es un tratado de carácter político propio de la Unión Europea, pero sí es verdad que dedica una parte, un capítulo, expresamente a derechos y directamente incorpora lo que es la Carta Europea de Derechos Humanos, que no tenía esa fuerza de tratado. Con esto, en definitiva, lo que intento explicar es que esa distancia inicial entre el interés de la Unión Europea y los intereses del Convenio de Roma ya no son tan dispares, y aunque la Europa de los derechos sigue siendo esa del Convenio de Roma, a cuya cabeza está el Tribunal Europeo, cada vez más esos estados que se han conformado en una alianza política intentan darle un matiz de derechos a pesar de que estamos en un plano completamente diferente. El Convenio de Roma, o la protección de derechos en Europa, ha pasado por distintas etapas, ha sufrido una evolución bastante importante, pero sobre todo hablamos de dos claras etapas, de dos grandes etapas. Una primera etapa, que fue la inicial, cuando se aprueba el Convenio de Roma, en donde se conforma ese sistema de garantías de derechos que decíamos, creando las instituciones de derechos. Entre esas instituciones destacan la Comisión, el Comité de Ministros y el Tribunal Europeo. Es decir, no solo se crea el Tribunal, sino junto con él otras instituciones. Pero en el año 94, en España entra en vigor en el 98, pero bueno, en el año 94 se firma, se aprueba un protocolo a ese Convenio de Roma, y a partir de este protocolo se hace una reestructuración completa de todo el sistema de garantías en Europa. De manera que, como vamos a ver después, se eliminan el resto de instituciones y se centra todo el esfuerzo, se centra en la protección de derechos exclusivamente en manos del Tribunal. En esta primera etapa, es una etapa que se identifica más con el funcionamiento de la Corte Interamericana, puesto que el individuo no podía acceder directamente al Tribunal Europeo, sino que en primer término tenía que acudir a la Comisión y agotar esta vía previa, que podríamos denominar. Acudía ante la Comisión hacía el examen de admisibilidad, emitía un informe al Comité de Ministros, y el Comité de Ministros, que no deja de ser un órgano puramente político, era el que recogía ese informe, ese dictamen de la Comisión, finalmente resolvía y decidía si se acudía o no, si se llevaba el caso o no ante el Tribunal Europeo. Evidentemente había un fuerte déficit en protección de derechos, porque la decisión muchas veces quedaba en manos del comité, es decir, se quedaba en una decisión de carácter político, no una decisión de un tribunal que funciona como un tribunal, y sobre todo con el inconveniente de que no podían los individuos acudir directamente al tribunal, sino que se quedaban en manos de la decisión de ese órgano. Finalmente se acudía, se llevaba ese asunto, si así lo decidía el Comité, ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y ya si el Tribunal Europeo, que funciona como juez, conforme a derecho y sobre todo de manera motivada, es el que dictaba una sentencia que era la que ponía fin al procedimiento de protección en el ámbito europeo. Con la reforma, con la firma del protocolo del año 94, eso va a cambiar, como ahora después vamos a ver cómo después de la sentencia del Tribunal Europeo todavía hay una última posibilidad. Estas son un poco las aportaciones y también los déficits o los inconvenientes de ese inicial sistema de protección de derechos en Europa. Evidentemente que es muy positivo el hecho de que los individuos y los grupos encuentren una protección en el plano internacional. Es importantísimo el hecho de que aparece un tribunal de derechos más allá de lo que son los tribunales constitucionales, pero es verdad que hay importantes inconvenientes que se intentaron resolver con la reforma del año 94. Como vemos, el primero y casi más importante es que los individuos no podían directamente acceder al tribunal, y paralelamente que el tema podía quedar resuelto en manos puramente de una decisión de carácter político del comité. En la segunda etapa a esa que nos referíamos, aparece en el año 94 con la firma del protocolo número 11. Hay otros protocolos antes referidos a algunos derechos o algunas cuestiones procedimentales. El más importante es este, porque con él se cambia completamente todo este sistema institucional de protección de derechos en el ámbito europeo. Las causas que lo originaron, he intentado un poco resumirlas. Evidentemente, primero ese obstáculo de que los individuos no podían acudir directamente al tribunal, pero también
el hecho de que incrementa muchísimo en esos años el número de estados que firman el convenio, que forman parte de ese convenio, y también que al aumentar el número de estados, los asuntos cada vez serán más y más complejos ante las instituciones. Por ello se intenta dar un cambio de manera que se simplifique el modelo y de manera que sea, digamos, más efectivo y más acorde con el nuevo planteamiento, con el nuevo esquema que había con el aumento de estados dentro del Consejo de Europa. En el nuevo sistema, como decía, todo queda en manos del Tribunal Europeo, es el único órgano que defiende los derechos en Europa y con la característica de que si solo es él, a él directamente pueden ir los individuos, tanto los individuos como los estados. Además, también se modifica toda su estructura a nivel interno, bueno, pues cómo se estructura, cómo funciona, ahora veremos cómo, sufre una gran reforma, evolución a partir de ese año. Si nos damos cuenta, ya por lo que venimos diciendo y por lo que vamos a ver después, esas son, creo, las grandes diferencias, las grandes distancias entre el sistema europeo y el sistema americano. Partiendo primero de las instituciones. Aquí todavía se necesita pasar por la Comisión para acceder después al Tribunal Europeo. No sé si eso, perdón, a la Corte Interamericana, no sé si eso es positivo o negativo, pero es verdad que de alguna manera limita el acceso del individuo verdaderamente a la defensa de sus derechos ante la Corte. Por otra parte, la doble instancia, me refiero a algo que vamos a ver después, y es que en esa nueva estructura del Tribunal Europeo hay una sala denominada Gran Sala, que es como una segunda instancia. Es decir, en esa primera época donde se origina el sistema de protección de derechos en Europa, no existía la Gran Sala, la sentencia última era la dictada por la sala que correspondiera en el Tribunal Europeo, pero a partir del año 94 se entiende que habiendo una segunda vía o un recurso posible ante la Gran Sala, se reforzaba de alguna manera la protección de derechos. Es verdad que no es tan fácil acudir a la Gran Sala, se tienen que cumplir determinados requisitos, pero sí es verdad que existe esa segunda vía, con lo cual pues también esa doble instancia es algo diferente entre la Corte Interamericana y el Tribunal Europeo. El acceso de individuos, como hemos visto, y algo importantísimo que es el efecto de las sentencias. ¿Qué efectividad tienen las sentencias del Tribunal Europeo y qué efectividad o ejecutividad tienen en el sistema americano? Es muy diferente. Vamos a verlo después, cuando acabemos un poco con esta parte más orgánica, pero no tiene nada que ver, y ese sí es un problema, por ejemplo, ahora mismo en Europa, que bueno, se le está intentando dar solución, pero vemos sentencias pues, muy dispares y maneras de ejecutar las sentencias muy dispares en función de en qué estado estemos y de cómo actúe ese estado. Esta sería un poco la estructura, ya lo hemos visto antes, de manera que se actúa, un poco, el comité es el que hace el examen de admisibilidad, resuelve sala y existe esa última posibilidad, como decía, en gran sala. En cuanto a la manera de funcionar, es interesante saber, por ejemplo, que las salas, que se componen de 7 jueces, se conforman atendiendo criterios como, por ejemplo, el criterio geográfico, el criterio de paridad, de manera que se intenta equilibrar la conformación de las salas. Y como decía, la Gran Sala que existe para aquellos casos en donde se entiende que hay una duda razonable de interpretación del convenio. Es decir, en esos asuntos que suelen ser los más peleagudos, en donde todavía no hay una resolución muy clara, una posición muy clara por parte del Tribunal Europeo, son asuntos en donde es muy posible, son casos susceptibles de elevarse a la Gran Sala para que sea esta la que resuelve. Esta petición la puede hacer la parte o también puede ser la propia sala la que por ella misma decida que quiere elevar el caso a la Gran Sala para que sean los 17 los que decidan. El procedimiento ante el Tribunal Europeo es un procedimiento tipo, no tiene nada de extraordinario. Y en general, esas serían las aportaciones o las contribuciones, todas ellas positivas, en cuanto a la garantía de los derechos a partir de la aprobación del convenio y a partir del funcionamiento del Tribunal
Tribunal Europeo. Por supuesto, el primero de todo es que se atiende a los ciudadanos víctimas de la violación de derechos por parte de sus estados. Aquí, cuando hablamos de esa dicotomía entre las decisiones de los tribunales constitucionales y las decisiones del Tribunal Europeo, nos vamos muchas veces más a lo práctico, a pensar, bueno, cuál tiene más ejecutividad, cuál es la que realmente es vinculante, es la sentencia del Tribunal Constitucional, es la del Tribunal Europeo, pero más allá de ese aspecto que es puramente práctico, la realidad es que la existencia de ese Tribunal Europeo y la existencia de este Sistema Europeo de Derechos refuerza de manera muy fuerte la protección del individuo frente al Estado. Y eso quizá es el reflejo claro de lo que fue en un principio el sentido de las garantías individuales, o de lo que conocemos como derechos. Es esa protección del individuo frente al Estado, frente a la intervención de un poder que puede ser demasiado fuerte, y a través de esas garantías individuales o esos derechos se intenta proteger esa esfera del individuo. Casi que esto, trasladado al plano de derechos humanos en ámbito internacional, viene a ser una equivalencia, es decir, esa protección de la esfera del individuo tiene que ser más allá de lo que haga su Estado, protegida, pues porque ese Estado se puede equivocar o porque puede, a través de sus políticas o legislativas o de cualquier modo, perjudicar o no proteger como debieran los derechos de los ciudadanos. No quiero entrar en esto de la concesión de indemnizaciones económicas, porque sobre ello vamos a hablar después, pero sí que es verdad que hay efectividad de las sentencias del Tribunal Europeo. Esa efectividad casi que se limita a una condena económica al Estado, pero pues a eso vamos a volver después. La instancia jurisdiccional internacional, como hemos dicho antes, el hecho de que se defiendan los derechos, se protejan en el marco europeo, no desde un punto de vista político, sino puramente jurídico, que hay un tribunal, y, importantísimo, el hecho de que la jurisprudencia del Tribunal Europeo, cuando interpreta derechos, influye en gran medida en los tribunales constitucionales o supremas cortes, o como se llame, en función de cada Estado, de manera que no solo es una fuente de protección de los derechos del individuo, sino también una fuente bueno, pues se intenta dar una cierta, una misma línea en la protección de los derechos entre los distintos estados, de manera que esos derechos que han firmado todos los estados proteger, más o menos se empiecen a interpretar de la misma manera o a proteger en la misma línea entre unos estados y otros, para intentar que no haya tanta disparidad, dentro de que, por supuesto, se mantiene la soberanía del Estado y el margen de apreciación propio de cada Estado. También se entiende que es un factor de integración política, en tanto en cuanto los derechos encarnan una serie de valores propios de la democracia, y hace que todo este sistema de valores y democrático pues cobre mucha más fuerza a través de esa defensa de los derechos en Europa. Sin embargo, todavía existen fuertes problemas, muchos asuntos, cada vez más. De hecho, cada vez más los asuntos que acaban en amparo llegan después al Tribunal Europeo. Antes era como algo extraordinario, ahora es mucho más común que se lleven al Tribunal Europeo. También aquello que se pensaba que era una ventaja, que es la doble instancia ante la gran sala, se ha convertido en un problema, porque realmente esas dudas fuertes de interpretación, que las hay sobre muchos derechos, vamos a hablar del aborto, de la eutanasia, del matrimonio homosexual, de las técnicas de inseminación o de reproducción asistida, es decir, son cuestiones muy importantes sobre las que no hay una unanimidad, y cuestiones que cuando el Tribunal Europeo las interpreta, pues no deja de haber una enorme duda, y todavía no hemos llegado a una decisión clara y uniforme y unánime para todos. Entonces, en estos casos tan complicados y de tan difícil interpretación, es muy común, como digo, que se vaya a la gran sala, y esta doble instancia hace que sea muchísimo más complejo el sistema de derechos ante el Tribunal Europeo. Por supuesto que un conflicto enorme es el de poder. ¿Quién puede más? ¿El Tribunal Europeo o los tribunales constitucionales? Ese es un problema muy fuerte
sobre todo teniendo en cuenta que las sentencias del Tribunal Europeo no tienen la fuerza que tiene, por ejemplo, aquí la Corte Interamericana. Otro problema es la divergencia o las diferencias tan grandes que hay entre unos sistemas y otros, en un sistema en donde cada vez hay más estados y cada uno con sus disparidades, y eso hace, por supuesto, que el sistema de defensa de los derechos en Europa pues, realmente sea muy complicado. Y por último, otro problema añadido, que es esa doble instancia ya no interna en el tribunal, sino con respecto a esa Europa paralela que hemos dicho antes a través del sistema de justicia de la Unión Europea. Hay temas que llegan al Tribunal de Justicia que están relacionados con derechos y que resuelve el Tribunal de Justicia. ¿Qué hacemos entonces? Es una doble instancia que no deja de complicar las cosas. Es verdad que el Tribunal de Justicia suele respetar siempre la jurisprudencia del Tribunal Europeo, pero no deja de ser, como digo, pues otro inconveniente en el marco europeo. Para entender esto que decía antes del efecto de las sentencias, bueno, pues partimos del hecho de que el derecho europeo es derecho interno, es decir, el derecho europeo se rige por esos dos efectos, directo y vinculante, de manera que no necesitamos ninguna norma de transposición del derecho europeo, sino que directamente pasa a ser derecho interno. De hecho, los tratados europeos tienen la fuerza de ley, se pueden equiparar a todas las normas con fuerza de ley a nivel interno, y tiene efecto vinculante en tanto en cuanto las sentencias dictadas por el Tribunal Europeo se hacen efectivas, pero, como digo ahí, a través de una satisfacción equitativa o imperfecta, que llamamos. ¿Por qué? Pues porque cuando el Tribunal Europeo condena a España, a un Estado, a España por ejemplo, sí le impone una condena económica que el Estado tiene que pagar, de manera que se intenta resarcir el daño ocasionado en el derecho de aquel individuo que ha acudido ante el Tribunal Europeo. Es verdad, entonces, que tiene efecto directo, tiene efecto vinculante, que se cumple con el derecho europeo, y lo mismo debería ser con respecto a las sentencias del Tribunal Europeo. Pero como digo, esto no es tan fácil y esto no es así, sino que allí chocan directamente las constituciones, me remito más al caso español, la Constitución con el derecho europeo. Si bien es verdad que, como dice ahí el artículo 93 de la Constitución, legitima constitucionalmente al derecho comunitario o al derecho europeo, de hecho prevé una serie de cesiones de competencias, de cierta cesión en realidad de lo que es la soberanía, de ciertas parcelas de la soberanía del Estado al marco europeo. En contra de esto, el Tribunal Constitucional dice, y no deja de decir, que el derecho comunitario es infraconstitucional y sobre todo que no es canon, es decir, no forma parte del bloque de la constitucionalidad. Allí hay un tema, este tema del control de la constitucionalidad es muy debatido. Por ejemplo, en mi grupo de constitucional, en mi equipo de investigación, unos estamos a favor de que sí, entendemos que sí debería formar parte del bloque, entendemos que esta vinculación a Europa, esto que nos dice la Constitución de que hay que ceder, todo esto que se está haciendo, de alguna manera tendría que conllevar el hecho de que esos tratados internacionales de derechos humanos y esas sentencias del Tribunal Europeo deberían entenderse también como parámetro de la constitucionalidad. Otros compañeros, así como dice el Tribunal Constitucional, opinan lo contrario. Entienden que no deben entenderse como parte del bloque y que por lo tanto tienen una fuerza interpretativa, se tienen que respetar porque hay que interpretar el ordenamiento de acuerdo con ellos, pero que en ningún caso se pueden entender a nivel constitucional. Eso es un poco lo que intentaba decir antes, es muy contradictorio. Por una parte se han firmado muchos tratados, el último, el de 2007, el Tratado de Lisboa, en donde cada vez más, como digo, se han ido cediendo competencias. Y sin embargo, mantener que la Constitución es la norma suprema, que no forman parte del bloque de la constitucionalidad y además un ejemplo, una evidencia de que tienen que respetar, pero bueno, esto es comprensible porque esto es común en los ordenamientos, tienen que respetar la Constitución, es ese control de constitucionalidad, en nuestro caso control previo. En esas dos declaraciones que he puesto abajo, la del 92 y la de 2004, son dos casos en donde el Tribunal Constitucional
cuando se firmaron determinados tratados, el Tratado de la Unión Europea en el año 92, el que iba a ser Tratado de la Constitución Europea en 2004, el Tribunal Constitucional tuvo que posicionarse acerca de la fuerza de esos tratados, y lo interesante sobre todo es lo que dijo en el año 2004, cuando entendió que tenemos que entender que primacía y supremacía son cosas distintas, se mueven en órdenes diferentes. Es decir, el Tribunal Constitucional de alguna manera quiso salvar la constitucionalidad de ese tratado, porque era un tratado en el que se cedían realmente competencias del Estado muy fuertes, y queriendo salvar la constitucionalidad del tratado tampoco quería ceder la soberanía del Tribunal Constitucional. Esa es la solución que dio. Es una solución que realmente convence a muy pocos, porque esto de que primacía y supremacía se mueven en órdenes diferentes no dice en realidad nada, no da una solución cierta, pero sí que hay que entender que, bueno, hay primacía en el derecho europeo porque se aplica, pero no deja de ser supremo el Tribunal Constitucional porque es permeable a las decisiones que vienen de Europa. Impermeable, perdón, a las decisiones que vienen de Europa. Ese es el planteamiento, esa es la polémica que hay en la actualidad en Europa acerca de las sentencias del Tribunal Europeo. El artículo 10 de la Constitución, cuando habla de derechos, es además la cabecera del título de derechos, nos dice que hay que interpretar los derechos de acuerdo con los tratados internacionales de derechos firmados por España. Pero esto, la única manera en la que se aplica de manera efectiva es entendiendo que el Tribunal Europeo puede condenar al Estado y le puede imponer una sanción fuerte económica. Sin embargo, las sentencias del Tribunal Europeo nunca anulan sentencias del Tribunal Constitucional, nunca anulan leyes internas y no tienen tampoco la fuerza como para imponer tampoco la aprobación de determinada norma. Se quedan, como digo, en una vinculación imperfecta completamente porque tan solo condenan económicamente al Estado. Preguntaréis, ¿no hay una forma de darle ejecutoriedad a las sentencias del Tribunal Europeo? Bueno, teóricamente sí. Teóricamente, cuando un Estado es condenado y no resuelve la situación, sí que es verdad que puede el Comité de Ministros vigilar este incumplimiento, examinar el caso, y si entiende que el Estado no ha cumplido, pues se entiende que devuelve el caso al Tribunal Europeo. Si el Tribunal Europeo realmente certifica que no se ha cumplido por parte del Estado, se comunica al Estado. Pero el Estado simplemente le basta con decir que tiene la intención de que esto no pase más para que a partir de ahí se entienda que está cumpliendo. Y nada más. Si el Estado, de hecho, por ejemplo, el Estado español, que ha incumplido muchas veces, no ha sido condenado a nada porque ha salvado su incumplimiento alegando que su propósito está no volver a caer en eso y no volver a no proteger los derechos de esta manera. Daos cuenta de lo poco fiable y de lo poco efectiva que es este control de la ejecutoriedad de las sentencias. De hecho, esto ahora ha sido, como digo, muy criticado a raíz de una sentencia que después, si queréis, podemos comentar, en donde, realmente parece sorprendente que no existan controles mayores cuando el propio Tribunal Constitucional, sin ceder su supremacía, sí que ha dicho en muchas sentencias, algunas muy actuales, que el derecho europeo tiene fuerza y que hay que acatar las sentencias del Tribunal Europeo. Pero la realidad nos dice que no hay un modo para controlarla, salvo lo que estamos diciendo. Por lo tanto, lo único que queda, realmente el único cumplimiento efectivo de las sentencias del Tribunal Europeo, queda en esa sanción económica que se impone al Estado que no ha protegido los derechos de sus ciudadanos, y se queda en ese valor interpretativo de los derechos que, sí es verdad, cada vez más van asumiendo los tribunales constitucionales. Y de hecho, cuando leemos sentencias del Tribunal Constitucional, en todas ellas y cada vez más se hace referencia a las sentencias del Tribunal Europeo, entendiendo que su jurisprudencia va acogiendo la jurisprudencia del Tribunal Europeo.
Estos 4 son los 4 casos, me parece, de los más conflictivos en la actualidad, que quería comentar porque algunas de las sentencias que se han dictado con respecto a ellos son muy recientes y creo que son interesantes. El primero, el eterno problema del inicio y el final de la vida. ¿Qué dice el Tribunal Europeo en torno a bueno, pues, si se puede abortar o no, si hay un derecho al aborto y sobre todo si hay un derecho a morir? Otro tema muy importante en la actualidad es el de la multiculturalidad, en una sociedad europea cada vez más diversa, cada vez más multicultural, en donde entran en juego, bueno, pues, prácticas, ritos, cultos, usos que son muy distintos a los que se han conocido allí, un choque cultural muy fuerte y en donde aparece, por una parte, el choque con otros derechos, porque aparece ahí como límites a las libertades, hasta dónde permitir eso nuevo y hasta dónde limitar para respetar otros derechos o un orden público determinado que se pueda entender dañado con determinados ejercicios. Igual que la cuestión de la discriminación múltiple, un concepto de relativa nueva aparición. Esto no es que no hubiera antes discriminación múltiple, pero sí que el concepto se ha acuñado de manera muy reciente y que es un concepto que en la actualidad se maneja mucho. Ya el Tribunal Europeo, como veremos ahora, ha empezado a hablar claramente de discriminación múltiple. Y por último, un tema muy relacionado con la familia, es decir, qué pasa con esa familia que es nueva, que no tiene nada que ver con la familia de hace 50 años, en donde aparecen familias monoparentales, homoparentales, matrimonios homosexuales, es decir, conceptos de familia diferentes, pero que existen, que cada vez se dan más y que el Tribunal Europeo, como máxima autoridad de derechos en Europa, de alguna manera, pues tiene que vigilar. Con respecto al derecho a la vida, perdón, en primer lugar, el comienzo. ¿Dónde comienza la vida? Pues eso quisiéramos saber en España, que estamos ahí con las leyes, que no sabemos cuál es constitucional y cuál no. Pero bueno, en cuanto al comienzo de la vida, el Tribunal Constitucional se pronuncia por primera vez en esa sentencia del año 2004. Por primera vez se plantea ahí ante el Tribunal Europeo el derecho al aborto. Después, en el año 2007, se vuelve a plantear y el Tribunal Europeo sigue la misma línea, una línea que se basaba en entender que era un conflicto que tenían que resolver los Estados, no el Tribunal Europeo. Lo deja completamente al arbitrio de cada Estado el decidir si sí o no el derecho al aborto, hasta que en el año 2010 dicta una sentencia importantísima, en un caso contra Irlanda, en donde se plantea contra Irlanda, porque bueno, son unas ciudadanas irlandesas que acuden al Tribunal Constitucional para, bueno, pues para exigirle la inconstitucionalidad, si quieren, de la cláusula provida prevista en la Constitución de Irlanda. Entienden que a partir de esa cláusula, la legislación irlandesa les ha obligado, las ha forzado a salir al extranjero a abortar en condiciones difíciles para su integridad, pongamos en riesgo su integridad física e incluso su vida, y se denuncia este caso ante el Tribunal Europeo. El Tribunal Europeo por primera vez habla un poco más claro del aborto y entiende que no hay un derecho al aborto, entiende además que ese no nacido no tiene derecho a la vida, pero sí dice muy claramente que hay que protegerlo como perteneciente a la especie humana y como pre-persona. Utilizo un término ahí un poco, he traído unos párrafos para leerlo si queréis, de manera que es importante porque abiertamente no reconoce el aborto, al contrario, es más protector de la vida, pero dejando claro que no se puede hablar del derecho a la vida, del no nacido. Esto que algunas legislaciones protegen como derecho a la vida, entiende que no debe ser así. Y lo que sí hace es que dentro de que habla de esa protección, incluso encomienda a los estados proteger la vida del no nacido, sí que es verdad que, como con muchos otros casos, se entiende que es el propio estado el que tiene que legislar y el que sí debería proteger la vida del no nacido, pero está en su mano pues aprobar una ley sobre el aborto más amplia
o más restrictiva. En el año 2012 se vuelve a acudir en una sentencia también muy importante, bastante reciente. Es una sentencia en la que el Tribunal Europeo condena a Polonia por haber obstaculizado la práctica de un aborto, y por eso al principio parece que se contradice con la doctrina que dicta en el 2010. El caso de Polonia es el caso de una menor de edad que es violada, queda embarazada y cuando llega a abortar le ponen muchísimas trabas, no la dejan prácticamente abortar, de manera que va pasando el tiempo, cuando ya pues casi los médicos se ven obligados a practicar el aborto, la intentan convencer, acuden con un sacerdote para intentar convencerla de que no aborte, le siguen poniendo trabas, hasta que finalmente, bueno, pues el médico se declara en objeción de conciencia y posibilitan que todas las trabas para imposibilitar que la menor abortara. El Tribunal Europeo en este caso entiende que si en la legislación, en este caso de Polonia, se preveía la posibilidad de un aborto solo en determinadas causas, como ocurría en España en el año 85, es decir, está prohibido el aborto, es ilegal, es un delito, pero en 3 casos se permite. Pues cuando corre peligro la vida de la madre, cuando es unas graves malformaciones en el feto o cuando es el aborto ético, por cuestiones éticas, cuando es fruto de una violación. En este caso sí se estaba en uno de esos casos y por lo tanto el Tribunal Europeo entiende que se ha atentado contra la integridad física de la menor, se entiende que se ha atentado contra su intimidad, incluso viene a decir que ha habido trato degradante hacia ella, que es algo que no dice muy normalmente el Tribunal Europeo, debido a esas circunstancias por las que tuvo que pasar. Sin embargo, aunque condena a Polonia y parece contradictoria con la sentencia del año 2010, el Tribunal Europeo recalca, refuerza a través de su doctrina del año 2010, entendiendo que si bien condena a Polonia, lo hace por estas circunstancias concretas y porque ha habido un incumplimiento de la ley, puesto que había un caso que encajaba con la legalidad del aborto, pero sigue manteniendo que si bien no hay un derecho a la vida del no nacido, sí se tiene que proteger esa vida. No sé si conocéis la doctrina del Tribunal Constitucional a este respecto, es muy parecida a la del Tribunal Europeo. Hasta la fecha, no se sabe ahora qué va a decir el Tribunal Constitucional respecto a una nueva ley que se aprobó en el 2010, pero en el año 85 se aprobó una ley sobre el aborto, se denuncia ante el Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional, cuando resuelve, declara que la ley es constitucional, entendiendo que la vida es cosa distinta al derecho a la vida. En esa sentencia, que es pues, casi lo único que tenemos en España que define lo que es la vida, entiende que una cosa es el valor vida y la vida que efectivamente sí tiene el no nacido, y otra cosa es el derecho a la vida que solo tienen las personas, una vez nacidas, desprendidas del seno materno, dice el Tribunal Constitucional. Luego, a la hora de ponderar, no es ponderable algo que no tiene derechos con los derechos plenos de una persona, pero sí los tribunales y si el legislador de alguna manera están obligados a proteger ese valor vida, a ese bien jurídico que se llama en España, así se le denomina al no nacido. Precisamente una de las causas por las que el Tribunal Europeo se justifica en no reconocer abiertamente acerca del derecho al aborto o de qué hacer con el aborto es entendiendo que no hay una opinión unánime entre todos los estados. Incluso dice que ni siquiera la comunidad científica se pone de acuerdo en dónde está el comienzo de la vida y que precisamente por todas estas disparidades es por las que él no se puede definir de manera clara y no puede decir, no puede dictar exactamente qué es lo que tienen que decir los estados, permitiendo legislaciones abortistas y legislaciones que no lo son, todas dentro del marco del convenio. Con respecto al derecho a morir, es mucho más claro. En este caso, el caso paradigmático es el caso Cleti contra Reino Unido del 2002, es el caso en donde el Tribunal Europeo define directamente esto del derecho a morir, si hay o no hay. Esta señora es una señora parapléjica, además con una enfermedad dolorosa, abocada a la muerte, etcétera, etcétera, y bueno, pues acude al Tribunal Europeo solicitando que no se pene al marido
porque pretende que sea él el que la ayude a morir. Ella argumenta todo en torno al derecho a la vida, entendiendo que el derecho a la vida conlleva el derecho a morir, el derecho a poder acabar con esa vida, que se llama el proceso a vivir la muerte, el proceso de la muerte en dignidad o en condiciones de dignidad, así un poco lo llaman, y el Tribunal Europeo responde entendiendo, y aquí sí muy absolutamente, muy radicalmente, que no hay un derecho a morir. Entiende que al contrario es la justa oposición o la justa contradicción con lo que pretende proteger el convenio, que es la vida, el derecho a la vida. Incluso traje por aquí, sí, dice el Tribunal Europeo, dice no, con respecto al derecho a la vida, no se puede interpretarlo como si confiriera un derecho diametralmente opuesto, a saber, el derecho a morir, y no crea un derecho de autodeterminación en el sentido de dar a todo individuo el derecho a elegir la muerte en lugar de la vida. Es decir, deja muy claro que no está incluido el derecho a la muerte dentro del derecho a la vida protegido por el convenio. Bien, es verdad que no lo pena, es decir, no prohíbe a los estados poder regular y admitir, como ocurre en Europa, y además de una manera pues, cada vez más fuerte, igual que ocurre con el aborto. No lo prohíbe, no entiende que sea contrario al convenio, pero sí deja muy claro que ningún individuo podría acudir al Tribunal Europeo exigiendo ese derecho porque no existe como derecho. Entiende que al contrario es contradictorio con el sentido del artículo 3. Con respecto a las identidades culturales, los dos casos paradigmáticos en Europa son el velo y los crucifijos, como dos símbolos de esta pluralidad, si queréis, religiosa. Hay muchísimas sentencias con respecto al velo, tan solo he seleccionado estas tres, y aquí la tónica del Tribunal Europeo no ha sido siempre la misma, sino que ha decidido cosas distintas en función del contexto cultural sobre el que tenía que resolver. Fijaos, por ejemplo, que qué chocante es que en la sentencia del año 2004, Leila Said es el primer caso que se plantea ante el Tribunal Europeo respecto al uso del velo. Se trata de una estudiante de medicina, creo que sí que era de medicina, en la universidad pública en Turquía, de manera que en esta universidad se aprueba una norma a partir de la cual se prohíbe llevar el velo. Los argumentos de esa norma, los argumentos de Turquía, eran proteger la laicidad del Estado, exponiendo que pues en el Estado de Turquía había habido pues, una época de mucha inestabilidad política, de enfrentamientos culturales y religiosos, y se entendía que exhibir un velo era contrario a la paz, es decir, vendría otra vez a suscitar emociones, sentimientos políticos contradictorios y podría poner en entredicho todo aquello que se intentaba llevar a cabo en un Estado ya laico y con una cierta estabilidad. Entonces es el Tribunal Europeo que dice efectivamente que sí es necesaria la prohibición del velo, avala la prohibición del velo del Estado de Turquía, entendiendo que es un modo de proteger el Estado democrático, pero no apela aquí a la libertad religiosa o la libertad ideológica, sino que lo deja más en ese plano. Bueno, hay una necesidad para proteger la estabilidad política o la democracia muy incipiente en un Estado como Turquía. Después vemos la divergencia o la no continuidad en la posición del Tribunal Europeo respecto al velo. Ahí vemos cómo en dos casos contra Francia pues, se entiende por una parte como sí se puede entender como una expresión de la libertad ideológica y religiosa y tiene que respetarse, mientras que en otras sentencias ha dicho lo contrario, es decir, no sigue una doctrina completamente unánime. Por otra parte, también tiene bastantes sentencias contra Bélgica, unas veces condena, otras veces no. No se puede decir que haya dicho siempre lo mismo el Tribunal Europeo, sino que casi siempre se ha defendido más o ha dictado más, sobre todo en el caso de los símbolos religiosos, ciñéndose al contexto, como digo, del país que se trataba. El caso de los crucifijos es un caso que se presenta en Italia. Como sabéis, Italia es un país de tradición muy fuerte católica y, bueno, pues
como ha ocurrido en España hasta hace muy poco, lo típico en las escuelas públicas, igual que en los hospitales, es la imagen del crucifijo. Bueno, pues en la escuela pública la presencia de estos crucifijos fue denunciada por unos padres entendiendo que atentaba los derechos de ellos a elegir la formación de sus hijos y los derechos de los hijos en tanto en cuanto se entendía que podría de alguna manera alterar o violar o de alguna manera dañar la libertad ideológica propia de los alumnos. En primer lugar, en el año 2009 dicta sentencia, es el caso Lausi contra Italia, y efectivamente avala la prohibición, entendiendo que es una violación de derechos. Pero este pronunciamiento, esta sentencia, fue recurrido ante la Gran Sala, como digo, en estos casos, cuando más se acude a la Gran Sala, y en 2011 resuelve justamente lo contrario de lo que había dicho en 2009, entendiendo que dice que no constituye violación del convenio, entendiendo que no daña los derechos relacionados con la libertad ideológica. Con respecto a la multiculturalidad y la discriminación múltiple, es decir, no ya el ver hasta dónde se pueden permitir y hasta dónde no determinadas exhibiciones ideológicas, sino más bien ver qué ocurre cuando en una persona concurren distintos factores susceptibles de discriminación, es aquí donde aparece el concepto de discriminación múltiple. Sobre todo he destacado estas dos sentencias porque es en estas dos sentencias donde más claramente el Tribunal Europeo se ha pronunciado acerca de la múltiple discriminación. Como decía antes, esto no significa que antes no se hayan planteado otros casos o que no haya discriminación múltiple desde que comenzó la historia, evidentemente. Pero desde hace relativamente poco es cuando ya hay tratados internacionales que hablan de la múltiple discriminación y donde ya hay tribunales que empiezan a hablar claramente de la doble o múltiple discriminación. El caso Muñoz, de 2009, es el caso de una mujer gitana, que es viuda, acude al Tribunal Constitucional pidiendo derechos de viuda, pidiendo una pensión de viudedad, y el Tribunal Constitucional lo rechaza, entendiendo que no se puede aplicar los efectos del matrimonio al que no ha contraído matrimonio. Y me explico. No sé si conocéis aquí la etnia gitana, no sé si aquí hay gitanos, bueno, ¿no? Bueno, en esta raza ellos tienen su propia ley, lo que llaman la ley gitana, y muchas cosas las hacen en su ley, sin llegar a pasar por la ley civil. De manera que, por ejemplo, en los matrimonios suele ser el patriarca, el cabeza de grupo, si queremos, el que pues formaliza esos matrimonios y, sin embargo, no son matrimonios conforme a la ley. Esta mujer efectivamente se casa por el rito gitano. Además, como ocurre en la raza gitana, la mujer no trabaja, depende del marido, no tiene formación ninguna, pues eso es una sumisión al marido en muchos aspectos, y cuando esta mujer es viuda se queda desprotegida completamente. Acude, como digo, al Tribunal Constitucional después de 40 años de convivencia con su marido, y el Tribunal Constitucional entiende que no tiene derecho. De hecho, el Tribunal Constitucional ha dicho esto siempre, por ejemplo, con respecto al caso de las parejas de hecho, homosexuales, heterosexuales, da igual, siempre ha dicho lo mismo. Es que si son de hecho, no están casados, y si no están casados, no se puede dar una pensión de viudedad. Sin embargo, llega el Tribunal Europeo y por primera vez el Tribunal Europeo entiende que sí le corresponde una pensión de viudedad porque sobre ella recaen múltiples factores de discriminación. Entendiendo, primero es una mujer pues como digo, sometida o dependiente económicamente del marido, en una situación propia de su raza que la hace distinta y más susceptible de discriminación que el resto, y entendiendo que si se casa por ese rito es precisamente sujeta a esa raza y esas costumbres propias. Es un caso pues, que en España se ha comentado muchísimo, porque primero es la primera vez que el Tribunal Europeo condena a España por algo así, donde entiende que hay múltiple discriminación, pero no deja de ser muy controvertido, porque realmente hay, quiero decir, realmente podemos entender que hay una múltiple discriminación y que se tiene que reconocer esa indemnización económica o esa, pensión económica y no a otra pareja que no se haya casado por otros motivos, por ejemplo, pues por pura ideología
no han querido casarse conforme a la ley. Pues es realmente muy controvertido. No sé qué opinión tenéis, pero bueno, es un tema muy controvertido y muy debatido. El caso de Salomon Beauty contra España, es el caso de una mujer extranjera que ejercía, ejercía la prostitución en España, negra, y bueno, pues unos policías le requieren la documentación, aprovechan para llevársela a declarar y pegarla, insultarla, lo vuelven a hacer otra vez, repetidamente, y solo a ella, no a otras mujeres que están ejerciendo la prostitución en la misma zona, de manera que esta mujer denuncia por múltiple discriminación, entendiendo que ha sido objeto por parte de la policía, por parte de una institución pública, ha sido objeto de un trato discriminatorio por ser mujer, por ejercer la prostitución y por ser extranjera, porque físicamente se veía que era extranjera. El Tribunal Constitucional entiende que no ha habido múltiple discriminación, pero sí entiende que ha habido el Tribunal Europeo. Considera que en esta mujer, igual que en el otro caso, coinciden diversos factores que la hacen mucho más susceptible de discriminación y entiende que sí ha sido víctima de esa discriminación múltiple por parte, en este caso, del Estado español. Hay otro caso español que fue resuelto por la Asamblea de Naciones de Derechos de Naciones Unidas y el caso William de Graaf, creo que fue resuelto en 2010, que es un caso muy similar, resuelto, como digo, por la Asamblea de Naciones Unidas. Bueno, tan solo he querido aquí simplemente apuntar con respecto a esto de la múltiple discriminación para ver cómo es algo relativamente reciente, que no aparece en el Convenio de Roma, pero sí en otros convenios de derechos. En la Convención del 69 se alude vagamente a la doble discriminación, pero es por primera vez en la Declaración de Beijing, donde por primera vez expresamente se dice en esa declaración, se reconocen las múltiples barreras de la mujer, y en la Declaración de 2011 sí que ya también se habla de la doble discriminación sufrida por determinados grupos de mujeres. O sea, de múltiples barreras ya directamente se reconoce la doble discriminación. Y si os dais cuenta, hablamos solo de mujeres. O sea, cuando se habla de múltiple discriminación, no es que solo sobre las mujeres puedan recaer múltiples factores, pero la mujer per se ya parte de una situación de más susceptibilidad frente a la discriminación que los hombres en muchos aspectos, por ejemplo laboral, el que es más típico, ¿verdad?, de discriminación hacia la mujer. Y muchas veces son las mujeres extranjeras o que profesan otras religiones, son ellas, sobre las que recaen estas prácticas, estos cultos, estos ritos que evidencian esa diferencia cultural, pues como es llevar un velo, o como es llevar tapada la cara, o como es estar sometida, por ejemplo, a prácticas como son la lapidación, o los crímenes de honor, o el burka, o no sé, determinados ritos que solo caen sobre la mujer. Las religiones son machistas, todas. Eso quizá tiene mucho que ver con esto de que sea sobre la mujer extranjera, sobre la mujer que viene de otras culturas, la que más susceptible de discriminación es más que el hombre. Bueno, he mencionado el burka, antes no he comentado, pero por ejemplo, cuando hablamos del velo, es verdad que ante el Tribunal Europeo los casos que han llegado en torno a los símbolos religiosos son el velo y el crucifijo. Pero el burka es otra cuestión que se está empezando a tratar en algunos espacios. O sea, el burka es otro signo que a primera vista es más fácil identificar es más fácil interpretar su no adecuación al convenio, porque si es un caso muy complicado en el que la mujer está tapada por completo, además hay elementos de falta de seguridad jurídica, etcétera, etcétera, pero bueno, es otro de los aspectos a tratar, como otros muchos, pero bueno, ese es otro muy parecido al velo, diferente, pero que sí que me gustaría por lo menos apuntar. Siguiendo lo que decíamos antes, se aprueba una estrategia marco en el 2005 en Europa, donde sí ya habla de múltiple discriminación. En 2001 se hablaba de doble discriminación, y aquí se habla de múltiple, y
Y si nos damos cuenta, bueno, pues lo explica, habla de fomentar la igualdad entre hombres y mujeres, es decir, directamente ya está entendiendo que la múltiple discriminación recae especialmente sobre la mujer. Por último, esta recomendación sobre la discriminación racial hacia la mujer del Comité de Eliminación de la Discriminación Racial, vemos cómo da algunas nociones, introduce algunas nociones que nos llevan a pensar lo mismo, ¿no? Esta múltiple discriminación más encaja o más recae sobre la mujer que sobre el hombre. Pero bueno, solo he querido ahí apuntar algunos casos para verlo, porque esto de la múltiple discriminación, al menos allí, es muy novedoso, el hecho de que se reconozca como tal y el hecho de que se entienda que se tiene que proteger de manera distinta, porque como digo, no se ha protegido igual a la mujer que pide una pensión de viudedad por el hecho de ser gitana y mujer que al que ha pedido una pensión de viudedad por vivir en pareja y no estar casado. Pero bueno, no me entretengo más en esto. Bueno, igual ya hay en el año 2007 directamente directivas y propuestas directamente encaminadas a la protección frente a la múltiple discriminación. Y ese es el último tema que quería abordar respecto al matrimonio homosexual, familia homoparental, etc. En Europa, hasta llegar a la adopción homoparental o al matrimonio homosexual, que ha sido la última parte, la última etapa de esto de la nueva familia, el Tribunal Europeo comienza primero por reconocer la orientación sexual como una causa asimilable a las causas expresamente prohibidas de discriminación en los convenios de derechos. Si nos damos cuenta, ni en las constituciones ni en los convenios de derechos se habla de orientación sexual. Se dice que se proclama la igualdad y que se prohíbe discriminar por raza, sexo, opinión, religión, nacimiento, no lo sé. Y siempre se cierra este elenco de causas con la típica cláusula abierta de o cualquier otra condición o circunstancia personal o social o algo parecido. Una fórmula, esta de las cláusulas abiertas, que se usa muchísimo, que prácticamente todas las cartas de derechos las incluyen. Bueno, pues la orientación sexual es una de esas causas que no estaba originariamente en el Convenio de Roma, como tampoco, por ejemplo, en la Constitución española, sobre la cual había dudas en torno a si se debía equiparar y proteger, por lo tanto, más fuertemente que el resto de causas no expresas, y por primera vez en el año 99, en un caso contra Portugal, el Tribunal Europeo de manera expresa dice que se prohíbe discriminar por orientación sexual, equiparando la orientación sexual a las otras causas expresamente protegidas, entendiendo que igual que esas otras, la orientación sexual también ha constituido siempre una causa por la que se ha venido discriminando históricamente, tradicionalmente, a un determinado grupo en razón precisamente a su orientación sexual. A partir de ahí, hay muchísimos casos que se llevan al Tribunal Europeo relacionados con la orientación sexual, y es en 2002, en un caso contra Reino Unido, cuando se avanza un poquito más y en este caso se reconoce el derecho a la identidad sexual. Se reconoce la identidad sexual como un derecho tal cual extraído del convenio y que por lo tanto los Estados tienen que proteger de esta manera. En este caso se trataba de una pareja en donde una de las partes es transexual o transexuada, y acude ante el Tribunal Europeo primero para reclamar el derecho al matrimonio y segundo para reclamar su identidad sexual. El Tribunal Europeo reconoce las dos cosas. Primero, la identidad sexual, entendiendo que es un derecho innato que conforma lo que es la identidad propia, la identidad personal, y además reconoce plenamente el matrimonio transexual, entendiendo que esa identidad sexual nueva, conforme a la propia personalidad de la persona, su desarrollo personal, conlleva evidentemente el que puedan contraer matrimonio y ejercer de manera plena esa identidad sexual. Pero se queda ahí. Es importantísimo esta sentencia porque además de reconocer esto,
hace unas declaraciones, unas afirmaciones importantísimas respecto a la interpretación del convenio. Dice que el convenio es un instrumento vivo, que hay que interpretarlo siempre de acuerdo a la evolución social. Y bueno, dice una cantidad, como digo, de enunciados muy vinculantes para lo que ha sido después su jurisprudencia, sobre todo en todos estos temas de orientación sexual. También incluso llega a decir que la identidad sexual no tiene que ver con la condición puramente física, que es algo importantísimo también. Pero bueno, no nos vamos a detener en esta sentencia, pero sí ver cómo va avanzando más en todo lo que es la orientación sexual o identidad sexual, que normalmente yo antes siempre lo mencionaba como orientación sexual y del tiempo para acá lo entiendo mejor como identidad sexual, porque la orientación sexual no es sino la identidad sexual de cada uno, ¿no? Poder elegirla de una manera o de otra. Pero bueno, lo vamos a ver con colegas que trabajan sobre estos temas, que lo llaman de una manera o de otra. Así llegamos al matrimonio homosexual. ¿Qué ha dicho el Tribunal Europeo? Pues el Tribunal Europeo ciertamente ha evolucionado muchísimo en materia de matrimonio, de manera que desde el año 86, en donde hablaba de un matrimonio tradicional y fuera de ahí no había nada, ha ido ampliando poco a poco, pasando por esta sentencia de Christine Ludwig, que es importantísima, como digo, y cuando llegamos a 2010 se plantea directamente el matrimonio homosexual ante el Tribunal Europeo. En esa sentencia contra Austria, el Tribunal Europeo entiende que no es un derecho extraíble del convenio, es decir, reconoce que no se puede exigir al Estado hacer efectivo un derecho que no está incluido en el convenio, en este caso de derechos de Europa, pero tampoco se opone a él, es decir, tampoco dice que sea contrario al convenio, y ese es un paso muy importante, porque tradicionalmente la oposición más radical al matrimonio homosexual ha sido, bueno, es que es entre hombre y mujer, bueno, es que no es lo que dice la letra de la Constitución, no es lo que dice la letra del convenio. El Tribunal Europeo entiende que cabe en el convenio, no se opone a él, pero sí dice que no está integrado en el convenio como un derecho. Entonces, bueno, pues dentro de que no lo reconoce como derecho, se advierte un cambio en la posición del Tribunal Europeo, muy progresivo. Aquí es muy complicado ver ese cambio porque solo he metido esta sentencia, pero sí se evidencia pues una evolución fuerte en la doctrina del Tribunal Europeo y, como digo, sobre todo interesante ver cómo no se opone a él. Algo que hasta ahora muchos tribunales constitucionales se han opuesto radicalmente entendiendo que no cabe frente a la letra de la Carta de Derechos. Y finalmente, el último de los temas tratados por el Tribunal Europeo, y casi que el más complejo para muchos, en verdad, es la adopción. ¿Pueden adoptar los homosexuales? Pues ese tema sí lo ha tratado y lo ha resuelto bien el Tribunal Europeo. El Tribunal Europeo entiende que si no se puede discriminar por orientación sexual, no se puede tampoco discriminar por orientación sexual en materia de familia. Y me explico. En los dos casos son dos casos distintos en donde se reclamaba ante el Tribunal Europeo la prohibición de su Estado adoptar. En el primer caso se prohibía adoptar a una lesbiana soltera en Francia, cuando la ley francesa sí permitía la adopción homoparental, y sin embargo, tratándose igual de una adopción homoparental, lo niega cuando se trata de una persona homosexual. En el caso de Austria, era el caso de una pareja no casada, porque en Austria pues, no está permitido el matrimonio homosexual, una pareja homosexual no casada que reclama poder adoptar conjuntamente. En este caso, si la ley interna no prevé esa posibilidad, no es legal adoptar salvo en matrimonio, el Tribunal Europeo entiende que tampoco se puede exigir eso cuando la orientación sexual es homosexual. En definitiva, entiende que no se puede discriminar, sino que hay que aplicar la ley tal cual con independencia de la orientación sexual. Si en el Estado es legal adoptar por una persona soltera o por una pareja sin vínculo matrimonial, esto se tiene que permitir también aunque esa pareja sea homosexual.
Y esto no deja de ser un cambio muy grande, una evolución muy fuerte por parte del Tribunal Europeo, porque está reconociendo que sí pueden adoptar las parejas homosexuales y que eso no se puede limitar porque sería contrario a la igualdad y a la prohibición de discriminación por orientación sexual. En definitiva, si bien es verdad que no hay un derecho al matrimonio como tal, no se puede exigir, es muy interesante ver que no se opone, no contraría la letra del convenio, que es uno de esos casos en donde, como pasaba con el aborto, el tribunal deja al margen de apreciación de cada Estado. Y también es interesantísimo con respecto a la familia ver cómo para el Tribunal Europeo la familia homoparental es una familia. El concepto de familia no tiene nada que ver con lo que era cuando se aprobó el Convenio de Roma, cuando se aprueban las constituciones en Europa en los años 70 o incluso en los años 40, y por lo tanto entiende que esto ha evolucionado y que se tiene que adaptar a la nueva realidad. No sé si he traído hasta aquí. Si queréis podemos entrar en la materia que queráis de derechos, pero bueno, sí que me gusta por lo menos traeros aquellos casos más importantes para que veamos cómo muchas veces no ha llegado hasta el final del Tribunal Europeo, pero al menos se ve un cambio muy fuerte, sobre todo en algunos conflictos de derechos. Y hasta aquí lo que hago. Sí. A las preguntas. No tiene agua, no sé cómo hizo para ver. Bueno, comenzamos con la ronda de preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? No, yo tengo varias. Las damos primero, claro. Bueno, muy agradecida por la presencia de la doctora Martina acá. Entre algunas de las diferencias que se pueden notar entre el sistema europeo y el sistema interamericano, me parece que está también la función consultiva que tiene la Corte Interamericana, que no existe en el caso del Tribunal Europeo, y que, bueno, pues con algunas deficiencias y pues críticas que se puedan hacer, ha sido un insumo valiosísimo porque ha permitido integrar principios desarrollados en esas opiniones consultivas dentro de la jurisprudencia de la Corte y aplicables para los ordenamientos de cada uno de los países que forman parte del convenio. Entonces me parece que en ese sentido pues, la Corte Interamericana pues, ha ido un paso más allá, precisamente a partir de esa opinión consultiva que tiene, que finalmente termina siendo casi vinculante. No es una sentencia, pero termina siendo adoptado por las diferentes legislaciones de los países parte. Y la segunda observación es que el Pacto de San José o Convención Americana sobre Derechos Humanos parece que es aún más proteccionista que el Convenio Europeo. Precisamente nosotros en estos días estuvimos participando en una competencia de derechos humanos que versaba sobre el derecho a la nacionalidad. Y pues teníamos que hacer una búsqueda de jurisprudencia tanto de la Corte Interamericana que se ha desarrollado ampliamente este concepto. Y en el caso del convenio de la Convención Europea, pues nos dejaba como un sinsabor porque el derecho a la nacionalidad como tal no está regulado en el Convenio Europeo. Y en su análisis, la Corte Europea lo que hace es analizar pues, la privación del derecho a la nacionalidad como una injerencia arbitraria dentro del fuero familiar, no como un derecho a la nacionalidad como sí existe en la Convención Europea. Y así pues con otras normas más que se encuentran presentes en la Convención Americana y que no están reguladas dentro del Convenio Europeo. Entonces finalmente haciendo un balance, pues creo que el sistema interamericano, aún y con la presencia de la Comisión Interamericana, es un sistema pues, que ha servido bastante y que a diferencia del sistema europeo es todavía más coactivo, mucho más coactivo, porque en el caso de las reparaciones no se limita únicamente a una indemnización de carácter pecuniario, sino que va más allá y establece medidas de satisfacción, garantías de no repetición, que son todavía más complejas que una sola pues, indemnización monetaria. Y se me acaba de ir, es una de las preguntas se me acaba de ir, ahorita me acuerdo. Gracias. Víctor. Sí, yo tengo un par de preguntas. Una es meramente orgánica. Quisiera saber
el destino que se le ha dado a los protocolos 15 y 16 del convenio europeo, si ya ha surtido efectos. Digamos, el primero al que se le llega enviando, el criterio de margen de apreciación, y luego el otro el de la consulta, ¿verdad? Las altas cortes al Tribunal Europeo. Y luego lo último, quisiera saber tu opinión. Bueno, García Roca ha escrito sobre el criterio del margen de apreciación, ¿verdad? Yo desde una perspectiva latinoamericana, digamos así, básicamente influido por la Corte Interamericana, el criterio de la Corte Interamericana, de la Corte, me parece que el criterio del margen de apreciación, que reiteradamente utiliza el Tribunal Europeo de Derechos Humanos para resolver muchos casos, por ejemplo, los que vos mencionaste, libertad religiosa, me parece que en el fondo impiden una aplicación uniforme e universal de los derechos, de acuerdo de los estándares justamente mínimos y en detrimento de la dignidad de la persona, ¿verdad? Felizmente, me parece que la Corte no ha sido tan proactiva utilizar ese criterio de margen de apreciación que se utiliza en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Entonces, me gustaría saber tu opinión acerca del margen de apreciación. Sí. Sí. Vamos a hacer entonces primero, va a responder la doctora al comentario de los comentarios de Carolina y las observaciones de Víctor. Esta ronda, digamos, y luego pasamos a otra ronda. Sí, no, de lo que has dicho estoy completamente de acuerdo contigo y mucho tiene que ver, por ejemplo, el margen de apreciación con lo que estás diciendo. Es que el Tribunal Europeo está muy idolatrado, es decir, por parte nuestra, siempre hablamos del Tribunal Europeo, es verdad que la doctrina del Tribunal Europeo es muy fuerte, que influencia mucho y que ayuda mucho a que pues, en Francia y en España, hace unos años, juzgaban de manera muy distinta sobre determinado derecho, con los años cada vez hay más uniformidad y más garantía para los derechos. Pero es verdad que es necesaria una reforma orientada a la efectividad de las sentencias. Creo que en ese sentido la Corte Interamericana es mucho más garantista, porque sí es derecho aplicable. O sea, las sentencias que emite la Corte, aparte que hace una interpretación mucho más amplia de derechos, no se limita solamente a unos pocos como pasa en Europa, pero sí que es verdad que yo creo que es una carencia muy fuerte del Tribunal Europeo. Se debate muchísimo de lo que tú decías precisamente, los últimos protocolos firmados. Se entiende que con estos protocolos se tiende a la mejora del funcionamiento del Tribunal Europeo, pero bueno, no tengo más que decirte que es verdad la función, es verdad que la Comisión Interamericana, además de la ejecutiva, está esa función consultiva, que es otra cosa que no tenemos. Y quizá no tenemos porque la eficacia de las sentencias del Tribunal Europeo va más por ahí que desde la ejecutividad. No sé si me estoy explicando, ¿verdad? No existe función consultiva, pero casi que muchas veces la función del Tribunal Europeo viene a ser, bueno, pues una orientación respecto a un caso que se le ha planteado, pero luego el Estado lo puede tomar como quiera. Y con respecto al margen de apreciación, Víctor, pues es que es más o menos lo que estoy diciendo. Es decir, yo entiendo que no es tan garantista permitir el margen de apreciación. No sé hasta dónde está bien lo que estoy diciendo, es decir, se supone que un constitucionalista debe ser más pro Constitución y pro Tribunal Constitucional, pero es verdad que el margen de apreciación no se sabe dónde empieza y dónde acaba. No se marcan unos límites. Entonces, ¿hasta dónde el margen de apreciación de un Estado? Puede ser que un Estado condene a una persona, por ejemplo, con el caso del aborto, pues que un Estado sea muy restrictivo y se condene incluso cuando se practica un aborto en caso de violación, en caso de malformaciones, y eso es compatible con el convenio porque el Estado ha entendido que el margen de apreciación es ese. No sé, yo creo que es poco garantista, al menos que se marcaran unos límites muy, muy claros para garantizar que el mínimo se aplique igual en todas partes. Pero bueno, no sé, esa es mi opinión. No sé si... Me imagino que ibas por ahí. Continuando, Jaime. Buenas noches. Tengo algunas preguntas muy puntuales y tal vez un pequeño comentario. Quería saber tu criterio en
relación a cuáles mecanismos se podrían implementar para solucionar el gran retraso que tiene la resolución de los casos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La otra cuestión es en relación a la doctrina Perot. ¿Qué solución brindó el ordenamiento español? Porque incluso sé que, que esa sentencia fue suscrita por un juez, por Luis López Guerra, fue juez del Tribunal Constitucional y actualmente es juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Pero ¿cuál fue la implementación que llevó a cabo el ordenamiento español para acatar la sentencia de la Corte? Y dos comentarios en relación. Me parece muy interesante el tema de la eficacia de las sentencias, de la ejecución y de la eficacia de las sentencias, haciendo un análisis comparativo entre Europa y la Corte Interamericana. Creo que en algunos aspectos la eficacia y la ejecución de las sentencias, a pesar de que tiene también grandes dificultades a nivel interno, la Corte Interamericana ha logrado una mayor efectividad en este sentido. En Italia, por ejemplo, existe hubo un gran debate, ¿verdad? Incluso se pronunció en reiteradas oportunidades en la Corte Constitucional Italiana para dar ejecución a una sentencia de la Corte Europea. Porque una vez que un proceso penal quedaba firme a nivel interno y la persona acudía a la Corte Europea de Derechos Humanos y la Corte Europea de Derechos Humanos acreditaba la violación de algún derecho contenido en el Convenio Europeo, el problema era que el proceso penal que estaba en judicato, es decir, en firme, no podría reabrirse. ¿Por qué? Porque el Código Procesal Penal italiano no preveía, dentro de los motivos para reabrir una causa penal, el hecho de que existiera una sentencia en la Corte Europea. En un momento la Corte italiana se presenta un recurso ante la Corte, ¿verdad? Un recurso incidental. La Corte dice, efectivamente, este artículo del Código Procesal Penal podría tener algún vicio de constitucionalidad. Entonces lo que le hace es una llamada de atención al legislador, como vean, trata de modificar el artículo, ¿verdad? Lo hace en reiterados pronunciamientos, ¿verdad? El legislador italiano evidentemente no lo hace y 4 años después emite una sentencia donde declara la inconstitucionalidad del artículo del Código Procesal Penal italiano por omisión y no prever dentro de los casos de reapertura el proceso penal, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, vemos cómo en este caso como una Corte Constitucional casi que está dando la ejecución a una sentencia de la Corte Europea. Lo que quiero ver es la dificultad que tienen los ordenamientos, porque a diferencia de la Corte Interamericana, la Corte Europea no es como que individualiza el tema de reparaciones, como los aspectos que tiene que, en algunos casos lo ha hecho, pero creo que ¿sí? Y el otro comentario es que también en relación a este concepto amplio de familia, creo que la Corte Interamericana en 2 sentencias ha establecido que el concepto de familia que tutela la Convención Europea, Interamericana es un concepto amplio. Lo ha hecho una sentencia de Talarif contra Chile, porque la orientación sexual como una categoría protegida a nivel convencional, y recientemente la condenan contra nuestro Estado, ¿verdad? En el caso de la Convención Indígena. Sí, sobre el caso de Inés del Río, el de la doctrina Perot. Es un caso que ha llamado muchísimo la atención en España. No sé si lo conocéis en líneas generales. Bueno, en España el Tribunal Supremo sienta una doctrina que es la que se llama doctrina Perot, a partir de la cual las penas se pueden acumular de manera que la condena sea mucho mayor. A partir de ahí, sin que se modifique el Código Penal, se empieza a aplicar la doctrina Perot. Una de las afectadas, Inés del Río, además terrorista del grupo ETA, esto casi todo ha sido para terroristas o violadores múltiples, es decir, delincuentes en los que se acumulaban muchas condenas. Bueno, pues esta señora acude al Tribunal Europeo y el Tribunal Europeo le da la razón. Entiende que eso, eso es contrario a derechos y por lo tanto, inmediatamente su excarcelación. A partir de aquí, el pensamiento general ha sido por qué inmediatamente se excarcela en ese río
cuando la efectividad de las sentencias del Tribunal Europeo pues está muy en entredicho. ¿Por qué en unas no se da esa ejecutoriedad y en otras como esta ha sido una puesta en la calle inmediata prácticamente? Es más, al día siguiente ya estaba hecha, ya era efectiva la sentencia. Y además aquí el problema que se planteó era, bueno, entonces todos los demás que están penados y que están cumpliendo prisión, ¿se les va a aplicar inmediatamente? Bueno, pues a todos los que lo pidieron se le aplicó. ¿Esto qué ha supuesto? Bueno, pues una conmoción social grandísima. Como siempre los penalistas pro reo, los otros expertos pueden pensar al contrario. Y la solución ha sido entender que el Tribunal Europeo lo ha hecho para no ser puesto en entredicho en el marco de la Comunidad de Derechos Internacional. Más o menos esa es la explicación. O sea, ¿por qué existiendo los mismos cauces, unas sentencias se han ejecutado de una manera y esta de esta? Aquí, claro, también coincidía que no es una ley la que ha declarado contraria a derechos el Tribunal Europeo. Era tan solo una corriente jurisprudencial, una jurisprudencia que sí, que se había sentado, pero no había que modificar ley. Si se hubiera tenido que modificar ley, creo que la cosa hubiera sido distinta, porque las sentencias del Tribunal Europeo no pueden anular leyes ni mandar sobre el legislativo. Pero bueno, en este caso, aún no siendo así, aunque fuera solamente jurisprudencia, ha llamado muchísimo la atención y se entiende que eso debería ser así con todas, no solamente así en este caso, sino en general con las sentencias del Tribunal Europeo. Pero bueno, sí que ha habido una ejecutoriedad inmediata. Y con respecto, me comentabas... ¿Qué modificaciones? Bueno, sí, conforme me lo preguntabas, lo estaba pensando porque no tengo una solución, es más, ni siquiera tenemos una solución para nuestro Tribunal Constitucional. Se reformó, el Tribunal Constitucional Español tiene una cantidad de atraso. Bueno, el caso del matrimonio homosexual lo ha resuelto 7 años después. Los casos de estatutos de autonomía igual los ha resuelto en no sé cuántos años. Y claro, sucede que son temas, conflictos de derechos que surten efectos y que siguen surtiendo efectos mientras no ha decidido el Tribunal Constitucional. Pues ahí ocurre lo mismo, hay un colapso grandísimo. Con la reforma se intentó aliviar un poco, bueno, pues intentando que en lugar de resolver en pleno se resolviera en sala determinados casos. No lo sé. Desde luego, poner un filtro de admisibilidad me parece dudoso con respecto a los derechos, que es lo que también se intentó hacer en España. Casi voy más por el modelo de resolución, que se ubicara de otra manera, en lugar de comités y salas, pues a lo mejor otra estructura más dinámica, pero yo no soy partidaria de un filtro. Bueno, vamos a iniciar la última ronda de preguntas, si alguien tiene. Yo voy a hacer una nada más. Aquí en el sistema interamericano tenemos una desventaja, muchas ventajas, pero una desventaja es que en algunos países, Trinidad y Tobago, Venezuela, ya denunciaron la convención. Y ahora la República Dominicana anda bien rebelde también con unas sentencias por ahí. En Europa tienen ese problema. No conozco antecedentes de un país que haya denunciado la convención europea. ¿Qué ha denunciado la convención? No. Hay casos como por ejemplo Turquía, que es el ejemplo paradigmático del incumplimiento y de las condenas sistemáticas por parte del Tribunal Europeo, pero no hay casos como el que estás comentando, donde directamente se haya denunciado a la Comisión. Si te estoy entendiendo bien. Sí. Bueno, finalizamos. Antes de concluir, quisiera felicitar a la doctora, muy buenas exposiciones. Entrega de un certificado de participación en la Universidad de Rosario. Muchas gracias. Y muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Muchas gracias. Hasta la próxima.